Bienvenidos a Gobierno Report, soy Álvaro Falkenhainer, estratega político, y hoy nos acompaña Claudia Valdés, periodista, para profundizar en un tema que está dando mucho de qué hablar, los deepfakes. Usted ya sabe que están ahí afuera, pero lo que realmente queremos descifrar en esta deep dive es cómo distinguir lo real de lo falso, en un mundo donde la tecnología puede manipular la imagen y el sonido con tanta precisión. Claudia, ¿lista para adentrarnos en este laberinto digital? Lista, Álvaro. Y creo que la pregunta clave que planteas es la que muchos nos hacemos. ¿Se está desdibujando la línea entre la realidad y la ficción hasta el punto de que ya no podemos reconocerla? Y empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estos deepfakes que tanto revuelo están causando? Exacto. Porque a veces parece ciencia ficción. ¿Cómo logran crear estas falsificaciones tan convincentes? Bueno, la magia, o mejor dicho, la tecnología detrás de los deepfakes, se basa en algoritmos de inteligencia artificial, particularmente en el deep learning y en las GANs, las redes generativas antagónicas. Para que lo entiendas mejor, imagina un juego de gato y ratón entre dos sistemas de inteligencia artificial. Uno se encarga de crear contenido falso, mientras que el otro intenta detectar la falsificación. Y en esa batalla constante, ambos sistemas se van perfeccionando, dando lugar a resultados cada vez más realistas y difíciles de detectar. Es como una especie de carrera armamentística digital, ¿no? Donde los creadores de deepfakes y quienes buscan detectarlos están en una lucha constante por superarse mutuamente. Y hablando de armas en tu investigación, mencionas que los deepfakes se han convertido en una herramienta poderosa en la guerra híbrida. Así es, ya no se trata solo de una curiosidad tecnológica, sino de un arma que se está utilizando para influir en la opinión pública, manipular procesos electorales y en general desestabilizar el panorama político. De hecho, has incluido algunos ejemplos muy concretos en tu investigación, como las elecciones en Taiwán en 2024 y las del Reino Unido en el mismo año. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se usaron los deepfakes en esos casos y qué impacto tuvieron? Claro, en el caso de Taiwán se difundió un video falso del presidente chino Xi Jinping, donde aparentemente respaldaba a candidatos de la oposición. La intención era clara: sembrar la discordia y manipular a los votantes. Y en el Reino Unido, un deepfake mostraba al líder laborista Keir Starmer haciendo declaraciones incendiarias, buscando dañar su reputación e influir en la percepción del electorado. Lo que me parece realmente preocupante de estos casos es que no se trata de simples bromas o montajes bordos. Son falsificaciones tan sofisticadas que pueden engañar incluso a personas que se consideran bien informadas. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. Si ya no podemos confiar en lo que vemos y oímos, ¿cómo podemos protegernos de esta ola de desinformación? Esa es la pregunta del millón. Y desafortunadamente no hay una respuesta sencilla. Pero sí hay estrategias que podemos empezar a implementar. ¿Cómo cuáles? Danos algunas pistas para no caer en trampa de los deepfakes. Lo primero es desarrollar un ojo crítico, una especie de detector de mentiras digital. Aprender a identificar inconsistencias en los videos, como la sincronización labial, los parpadeos inusuales, o detalles que simplemente no cuadran. Y, por supuesto, verificar la información con fuentes confiables. No te creas todo lo que ves en Internet. Y no solo se trata de verificar la información, es también una cuestión de comprender el contexto. ¿Quién está difundiendo este video? ¿Cuál es su intención? A veces la fuente de la información puede ser tan reveladora como el contenido en sí mismo. Es como en la política. Siempre hay que analizar los intereses detrás de cada mensaje. Pero volviendo a los deepfakes, has mencionado que no solo son un problema para la política, sino que también pueden desestabilizar a la sociedad en general. Exactamente. Imagina un mundo donde ya no podemos confiar en la autenticidad de las imágenes o los videos, donde cualquier persona puede ser víctima de una manipulación digital sin posibilidad de defensa. Eso erosionaría la confianza no solo en las instituciones, sino también en las relaciones interpersonales. Sería como vivir en una especie de realidad virtual, donde la verdad se ha vuelto completamente subjetiva. Un escenario bastante distópico, ¿no crees? Sin duda. Y lo peor es que no se trata solo de un escenario hipotético. Ya estamos viendo cómo los deepfakes se utilizan para el robo de identidad, la difamación y la extorsión. Las posibilidades de causar daño son infinitas. Y si a eso le sumamos la velocidad a la que se propaga la información en las redes sociales, tenemos una bomba de tiempo. Un deepfake puede viralizarse en cuestión de horas, causando un daño irreparable antes de que se pueda siquiera verificar su autenticidad. Por eso es crucial que, además de desarrollar un pensamiento crítico, también nos equipemos con herramientas tecnológicas que nos ayuden a detectar estas falsificaciones. ¿Te refieres a software especializado en la detección de deepfakes? Exacto. Hay empresas e instituciones que están desarrollando algoritmos cada vez más sofisticados para identificar las sutiles anomalías que delatan a un deepfake. Pero estos programas son realmente efectivos, porque siendo realistas, la tecnología deepfake también está en constante evolución. No es como una carrera donde los creadores de deepfakes siempre van un paso adelante. Es cierto que es una batalla constante,
pero no hay que subestimar el poder de la inteligencia artificial para combatir sus propias creaciones. Estos programas de detección analizan patrones en los videos, como la textura de la piel, los movimientos oculares, la sincronización labial, buscando inconsistencias que el ojo humano podría pasar por alto. Entiendo. Es como tener un microscopio digital que nos permite analizar las imágenes con un nivel de detalle que va más allá de nuestras capacidades naturales. Exactamente. Y aunque estos programas no son infalibles, son una herramienta muy valiosa en la lucha contra la desinformación. Pero más allá del software, ¿qué otras estrategias podemos implementar para protegernos? ¿Qué pueden hacer los gobiernos, las empresas de redes sociales y nosotros como individuos para frenar la propagación de los deepfakes? Bueno, en primer lugar es crucial que las plataformas digitales asuman una mayor responsabilidad en la verificación del contenido que se comparte en sus espacios. Necesitamos mecanismos más robustos para detectar y eliminar los deepfakes antes de que se viralicen. Es decir, que no se trata solo de que el usuario tenga que ser un experto en detección de deepfakes, sino que las propias plataformas deberían tener herramientas para filtrar este tipo de contenido. Exacto. Y además de la detección es importante que se implementen sistemas de etiquetado y advertencia para que los usuarios sean conscientes de que están viendo un video que ha sido manipulado. Una especie de sello de autenticidad digital que nos ayude a navegar por este mar de información con mayor seguridad. Pero no podemos dejar toda la responsabilidad en manos de las plataformas digitales. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Como ya mencionamos, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, verificar la información con fuentes confiables y no compartir contenido dudoso. Pero además de eso, podemos exigir a nuestros gobiernos que implementen leyes que penalicen la creación y distribución maliciosa de deepfakes. Claro, porque si no hay consecuencias legales. Es como dar carta blanca a los creadores de deepfakes para que actúen con impunidad. Exactamente. Ya. Necesitamos un marco legal que establezca límites claros y proteja a los ciudadanos de la manipulación digital. Y no olvidemos la importancia de la educación. Cuanto más informada esté la población sobre los deepfakes, sus riesgos y cómo identificarlos, más difícil será que seamos víctimas de la desinformación. Sin duda, la educación es la mejor arma que tenemos para combatir la ignorancia y el miedo, que son el caldo de cultivo perfecto para la manipulación. Es como una vacuna contra la desinformación. Fortalecer el sistema inmunológico de la sociedad para que sea más resistente a los vídeos de la manipulación. Una excelente analogía. Y es que, en última instancia, la lucha contra los deepfakes es una batalla por la verdad y la confianza. Una batalla que nos concierne a todos, desde los ciudadanos que consumimos información, hasta los gobiernos que deben proteger a sus ciudadanos de la manipulación. En este sentido, la educación y la concienciación son pilares fundamentales. Debemos comprender cómo funcionan los deepfakes, cuáles son sus riesgos y cómo podemos protegernos. Es un llamado a la acción para todos. Aprender, cuestionar, verificar. Esas son las armas que tenemos a nuestra disposición para navegar en esta era de información manipulada. Y para cerrar esta parte, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular los deepfakes? ¿Cómo podemos proteger a la sociedad de la manipulación sin caer en la censura? Esa es una pregunta muy compleja. Y no creo que haya una respuesta fácil. Pero lo que sí tengo claro es que no podemos ignorar el problema. Los deepfakes están aquí para quedarse. Y tenemos que aprender a convivir con ellos de una manera responsable y consciente. Tienes razón, no podemos taparnos los ojos ante esta realidad. Y creo que la clave está en encontrar ese punto medio, esa línea delgada entre la libertad de expresión y la responsabilidad. Porque no se trata de censurar la tecnología, sino de usarla de forma ética y consciente. Claro, porque los deepfakes, como cualquier herramienta, pueden utilizarse para bien o para mal. Hemos visto ejemplos de su uso en el cine, en la publicidad e incluso en la educación. El problema no es la tecnología en sí misma, sino la intención con la que se utiliza. Exactamente. Y por eso es tan importante que, además de las medidas legales y tecnológicas, también promovamos un cambio cultural, una cultura de la verificación de la responsabilidad del pensamiento crítico. Una cultura donde la gente no se crea todo lo que ve en Internet, donde cuestionan las fuentes, donde se buscan diferentes perspectivas. Exactamente, porque al final la mejor defensa contra la manipulación es una sociedad informada, crítica y consciente de los riesgos. Y volviendo al ámbito político, ¿qué estrategias concretas pueden implementar los políticos para protegerse de los ataques con deepfakes? Porque ya hemos visto cómo estas falsificaciones pueden dañar reputaciones y afectar el resultado de unas elecciones. Bueno, en primer lugar es fundamental que los políticos sean proactivos en la construcción de una imagen pública sólida, basada en la transparencia y la autenticidad. Deben cultivar una relación de confianza con sus electores, para que en caso de un ataque con deepfake, la gente sea más propensa a dudar de la veracidad del contenido.
Es decir, que la mejor defensa es un buen ataque. Construir una reputación sólida que sea difícil de derribar con una simple falsificación. Exacto, ya. Además de eso, los políticos deben estar preparados para responder de forma rápida y contundente a cualquier ataque con deepfake. No pueden permitir que la desinformación se propague sin control. Y esa respuesta debe ser estratégica, ¿no? No se trata solo de negar la información falsa, sino de hacerlo de una manera convincente, que genere confianza y desmonte la narrativa del deepfake. Así es. En ese sentido, las PSUPCs, las operaciones psicológicas, pueden ser una herramienta muy útil. ¿Podrías explicar un poco más sobre las PSOPs? ¿Y cómo se pueden utilizar para combatir la desinformación? Claro, las PSUPs son un conjunto de técnicas que se utilizan para influir en las emociones, las motivaciones y el comportamiento de las personas. En el contexto de la lucha contra los deepfakes, las PSUPs se pueden utilizar para fortalecer la confianza del público en las fuentes de información legítimas, para promover la verificación de la información y para contrarrestar las narrativas falsas. Es como una especie de contrapropaganda, ¿no? Utilizar las mismas herramientas que los manipuladores. Pero para un fin positivo, defender la verdad. Exactamente, se trata de utilizar la psicología para combatir la manipulación psicológica. Y creo que eso nos lleva a una reflexión final. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina cada vez más, ¿cómo podemos preservar la verdad, la confianza y la integridad de nuestra sociedad? Esa es la gran pregunta que todos debemos hacernos. Y no creo que haya una respuesta única o definitiva. Pero lo que sí tengo claro es que la solución no está solo en la tecnología, sino en nosotros mismos, en nuestra capacidad de pensar críticamente, de cuestionar lo que vemos y oímos, de buscar la verdad más allá de las apariencias. Es decir, que la responsabilidad última recae en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de ser ciudadanos informados, responsables y comprometidos con la verdad. Exactamente, porque al final la batalla contra la desinformación no la ganan los algoritmos, sino las personas. Y con esa poderosa reflexión, quiero agradecerte por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros hoy. Ha sido una deep dive fascinante y reveladora. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que la información es poder, pero también puede ser un arma. Utilicémosla con sabiduría y responsabilidad. Para profundizar en este tema y aprender a defenderse de las amenazas digitales, los invitamos a visitar la página web de Goberna, donde encontrarán cursos especializados en ciberdefensa, hacking ético e ingeniería social. Hasta la próxima.